Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo van? No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Hoy es nuestra última clase, entonces vamos a terminar de ver este tema de las formas canónicas de Jordan. Por supuesto que hay otras formas canónicas. Ahí en el libro, en el Friedberg, aparecen otras formas canónicas. Pero la idea es la misma y yo espero que, aunque no dé tiempo, incluso ni siquiera como estaba planeado el curso, estaba planeado para ver otras formas canónicas, aparte de Jordan. Pero de todas maneras, la forma canónica de Jordan, aparte de ser tal vez la más famosa, nos da una idea de cómo traducir, de cómo hacer esa traducción entre lo que le pasa al espacio vectorial en cuanto a que se descompone como subespacios T invariantes. En este caso se está hablando de subespacios T invariantes. Por un lado, lo que le sucede a las bases de un espacio vectorial que también se descomponen o se fragmentan en bases pequeñas de estos subespacios de los que estamos hablando. Y por otro lado, quizá lo más importante es que esa situación que pasa en un espacio vectorial y en los vectores que forman la base de ese espacio vectorial, se traduce a una situación muy práctica que es la de una matriz que tiene toda esa información y que en la matriz, en la forma que tiene esa matriz, por eso es que se llaman formas, ¿no? Formas canónicas. Canónicas, pues porque finalmente hay acuerdos en cuanto a el orden y en cuanto a ciertos detalles de la forma, pero finalmente a lo que se llega es a una matriz que tiene ciertas características y que en estos casos la descomposición del espacio en subespacio se traduce en una forma que tiene la matriz por medio de bloques, ¿verdad? Que están ahí en la diagonal. Entonces, esa misma idea, y por supuesto de fondo está, o sea, el puente que permite hacer esa traducción es la posibilidad de representar a un operador lineal por medio de una matriz, ¿no? Y por medio de una base. Eso es, digamos, la esencia, la clave de todo. Entonces, bueno, si posteriormente necesitan hacer otro tipo de traducciones, ya con esta experiencia ya saben cómo es que se da esos enlaces y esas conexiones. Bueno, entonces, miren, para terminar precisamente de detallar esta situación de la forma canónica de Jordan, recuerden que en lo que nos quedamos es en la existencia de una base de Jordan. Recuerden que por definición, de hecho, hay dos posibles definiciones. Nosotros en este curso tomamos como definición de base de Jordan, una base, y por supuesto siempre está, acuérdense, de entrada un espacio vectorial de dimensión finita y un operador lineal sobre el espacio, ¿no? Entonces, con esos dos puntos de partida es que estamos hablando de los demás conceptos. Entonces, una base de Jordan del espacio para el operador, aquí lo definimos como una base tal que la matriz que representa al operador con respecto a esa base tiene esa forma de esos bloques, con los bloques de Jordan. Eso por un lado. Pero es equivalente a decir, es una base que consta de ciclos de vectores propios generalizados. ¿Ok? Eso recuerden que fue nuestro primer teorema que fue justamente, aquí está, lo están viendo en la pantalla. O sea, es justamente la traducción de el formato de la matriz
en términos de su definición como matriz que representa al operador respecto a una base, qué es lo que le sucede a esos tramos que forman los bloques, y lo que sucede es precisamente que esos tramos son ciclos de esta forma, ¿no? Donde el orden convenido es poner como vector inicial al vector propio, ¿verdad? Y luego los siguientes vectores son vectores que van apareciendo en capas superiores, digamos, hasta llegar a una última capa, y este vector es el que se llama vector terminal, y esos son los ciclos que son los que vamos de los que vamos a hablar ahora. Entonces, es lo mismo hablar de una base de Jordan en términos de la base que conduce a la matriz con esos bloques, o bien es una base que se pone como una unión ajena de ciclos de vectores propios generalizados, ¿ok? Cualquiera de las dos definiciones es válida, porque es sí, solo sí. ¿Y por qué sí, solo sí? Porque es una traducción, ¿no? O sea, de una situación puedo llegar a la otra y viceversa, ¿ok? ¿Me van diciendo, por favor, si tienen preguntas? Ok. Entonces, tal base, dicha base, expresada, descrita en cualquiera de las dos maneras, en efecto existe, solo con la hipótesis de entrada, que es que el polinomio característico del operador se factorice completamente. Si tal cosa sucede, ya no hay que añadir más condiciones. Ya siempre va a existir tal base de Jordan, ¿ok? Entonces, esbozamos la demostración. Un lema sí lo demostramos casi completamente, nada más faltaron unos detalles, que es que si yo tengo ciclos de vectores propios generalizados asociados a un valor nada más, a un valor propio, recuerden que la descomposición o la descripción en bloques es en dos fases, ¿no? O sea, primero la fase de considerar todos los valores propios distintos y luego fijarme en adentro de un valor propio, digamos, qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, dado un valor propio, lo que sucede es que si tomamos distintos ciclos de vectores propios generalizados, donde los vectores iniciales, que son los eigenvectores, son linealmente independientes, entonces todo el conjunto es linealmente independiente, por un lado. Y por otro lado, pues hicimos el esbozo de la demostración de la existencia de una base de Jordan, que es bastante complicado. Yo les di una demostración por casos. El Friedberg tiene otra demostración que no es por casos. Es un poco distinta, aunque también tiene semejanzas, y vale la pena leerla, porque así, cuando ustedes leen una demostración complicada, y la tratan de entender, la estudian y finalmente la comprenden, pues ya con eso ya estudian un montón de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es una buena manera de estudiar, leyendo la demostración, leyendo y entendiendo la demostración de un teorema complicado, ¿ok? Bueno, entonces asumimos ya que existe la base de Jordan. Entonces, por eso este teorema que enuncié en la clase del miércoles es, pues, ya asumiendo que existe la base de Jordan, y por lo tanto implícitamente el polinomio característico se tiene que factorizar, ¿no? O sea, si ya asumimos la existencia de la base de Jordan, por lo tanto la existencia de esa matriz, pues entonces al calcular el polinomio característico como el determinante de esa matriz, pues me da precisamente una factorización completa, ¿verdad? Porque acuérdense que la matriz de Jordan es casi diagonal, ¿no? De hecho, es una triangular superior, y el determinante de esa matriz menos xi o menos lambda i es simplemente el producto de los factores que están en la diagonal. Entonces ahí se ve que el polinomio característico pues ya se tiene que factorizar completamente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué sucede con la base de Jordan? ¿Qué consecuencias tiene? Pues las que esperábamos, ¿no? Es decir, el espacio sí se descompone en estos espacios propios generalizados, y ahí se ve entonces la importancia de haber generalizado a los espacios propios, porque ahora sí ya no requerimos de más condiciones, ya siempre vamos a tener, bueno, siempre y cuando
exista la base de Jordan, es decir, siempre que el polinomio se factorice completamente, el espacio se va a descomponer como una suma directa, la suma directa de los espacios propios generalizados. ¿Ok? Eso es lo que dice el inciso 1. Ahorita los vamos a demostrar. El inciso 2 lo que dice es que tengo la base de Jordan, que aquí tal vez, aquí está la letra que usé, es beta para la base de Jordan. Entonces, aquí tenemos todos los pétalos, digamos, los pétalos que habíamos dibujado, y tenemos la base de Jordan. La base de Jordan tiene repartidos a sus vectores en alguno de los pétalos, ¿verdad? A fuerzas, forzosamente, porque la base de Jordan, dijimos, consta de vectores propios generalizados. Si son vectores propios generalizados, pues están en alguno de estos, ¿verdad? Entonces, esa base de Jordan, yo la puedo visualizar repartida, y por eso es que estoy expresando esta intersección, la intersecto con cada uno de estos espacios, y que resulta que esa intersección de los vectores de la base que están en cada subespacio forma una base del subespacio, ¿verdad? Es bastante natural, ¿ok? Otra información es que la dimensión de estos espacios coincide ahora sí con la multiplicidad del valor propio. Recuerden que la multiplicidad es las veces que ese valor propio se repite en la factorización completa del polinomio característico, las veces que se repite el factor lineal x menos lambda, y esa es la multiplicidad. Entonces aquí sí coincide con la multiplicidad. Recuerden que antes lo que habíamos visto es que la dimensión del espacio propio es menor o igual, y que solamente coincide en todos los casos, para todos los valores propios, sí, solo si el operador es diagonalizable, cosa que no siempre sucede. Bueno, pues aquí sí sucede que las dimensiones de los espacios propios generalizados sí coinciden siempre con las multiplicidades. Y finalmente, que el espacio propio generalizado, en efecto, ya sabíamos que por ser de dimensión finita, llegaba un momento en que una capa de la cebolla coincidía con el espacio propio generalizado. Pero aquí nos dice exactamente cuál capa de la cebolla. Pues la capa de la cebolla que corresponde al nivel dado por la multiplicidad del valor propio. ¿Ok? Entonces, pues ya se afina, digamos, la información que vamos obteniendo poco a poco, nos vamos aproximando, pero aquí se precisa bastantes cosas, ¿no? No sé si sobre el enunciado hay alguna pregunta. No, profe, todo claro. Muy bien. No sé, ¿los demás? ¿Bien? Sí, todo bien, profesor. Ok. Vamos a demostrar entonces. A ver, ¿cuál sería la demostración? Que con lo que les dije, pues, más o menos ahí estaba esbozando la demostración. Entonces, para el primero, bueno, ya sabemos, ¿qué sabemos, no? Vamos a utilizar lo que sabemos. Ya sabemos que la familia de vectores propios generalizados desde igual a 1 hasta R, acuérdense que en el enunciado ya usamos la R como el número de valores propios distintos, ¿no? Entonces, la lista de valores propios distintos, ya sabemos que esta es una familia independiente. ¿Ok? Y por otro lado, el espacio, en efecto, ¿qué sabemos del espacio? Bueno, que el espacio está generado por la base, por supuesto, ¿no? El espacio está generado por la base. Y todo vector de la base pertenece a algún espacio propio generalizado, ¿verdad? Es decir, si ustedes toman un vector cualquiera de beta, o sea, imagínense la lista de vectores de beta, les dije hace rato, están repartidos en los espacios propios generalizados. O sea, sabemos que los vectores de beta, aquí si quieren lo escribimos, los vectores en beta pertenecen, todos los vectores de beta pertenecen a algún k lambda i, ¿ok? Es decir, que todo vector se pone como combinación lineal de vectores
de algún espacio propio generalizado. Es decir, lo que estamos diciendo es que el espacio, pues es la suma de los espacios propios generalizados, ¿no? Porque todo vector se pone, bueno, en principio aquí como combinación lineal de vectores que están en algunos de estos K-lambda-I, pero cualquier vector que sea múltiplo de un vector en K lambda I, pues también está en K lambda I. Es decir, todo vector se pone como una suma de vectores de K lambda I. Entonces, concluimos, por supuesto, que entonces la suma es directa, porque es una familia independiente, y que el espacio es esa suma directa, ¿no? Aquí es R. Aquí esta letra es R, ¿verdad? Ok, no sé si está clara el argumento. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. La clave es acordarse entonces de que la base está formada por vectores propios generalizados, ¿no? Y que los vectores propios generalizados, pues están en los espacios propios generalizados. Nada más es esa cuestión. Luego, en segundo lugar, pues también es bastante lógico, pero de hecho, podemos considerar, entonces considerando beta I igual a beta intersectada con K lambda I para I igual a 1 hasta R, vamos a llamarle WI al espacio generado por cada beta I, ¿ok? Y entonces, quiere decir que la dimensión de cada WI es menor o igual, o sea, este WI está en K lambda I. Bueno, a ver si quieren primero. Entonces, WI está metido en K lambda I. Por supuesto que va a ser igual a K lambda I, ¿no? Pero vamos a demostrarlo con calma, ¿no? Entonces, WI es menor o igual que K lambda I, y también tenemos que B es igual a la suma de los WIs desde igual a 1 hasta R, y por tanto, N es la suma desde igual a 1 hasta R de las dimensiones de los WIs, y cada dimensión de los WIs a su vez es menor o igual que las dimensiones de los K lambda Is, que por lo que vimos hace rato, pues esa suma de las dimensiones pues es igual a n, ¿ok? Es decir, aquí estamos usando otra vez esta descomposición. ¿Por qué? Pues por la misma razón casi de lo de arriba, ¿no? Este argumento pareciera así como casi que por qué lo estamos diciendo, pero bueno, sí, o sea, sí se tiene que decir, porque los WI son los generados por beta I, y por la misma razón que dije arriba, el espacio V, pues es combinación lineal de los elementos de la base, y cada elemento de la base pertenece a alguna de estas intersecciones. Entonces también el espacio es la suma de estos subespacios, y también estos subespacios forman una familia independiente, porque de hecho la unión, a lo mejor si es necesario aquí poner B, es la unión disjunta de todas estas betasis, ¿no? Esto es una unión disjunta, si es necesario recalcar que es unión disjunta. O sea, no se intersectan para nada estos elementos. Acuérdense que todo viene porque estos son independientes, entonces pues no tienen elementos en común más que el cero, ¿verdad? Pero en la base beta no estamos tomando en cuenta el cero, son puros vectores distintos de cero. Entonces, esta es una unión ajena. Por esa misma razón, también al espacio podríamos
descomponerlo como suma directa de estos WIs, y justamente lo que queremos es que WIs coincidan con los Calamna Is, pero digamos el argumento es que ambos descomponen al espacio, la dimensión del espacio, por lo tanto, acuérdense por aquel teorema que me dice, el teorema de la dimensión de una suma directa, pues es la suma de las dimensiones. Entonces, fíjense qué situación tengo. Tengo la dimensión la dimensión de cada WI es menor o igual que la dimensión de K lambda I. Y luego tengo que N es la suma de las dimensiones de las WIs. Esto es más pequeño que la suma de las dimensiones de las K lambda Is. Y esto es menor o igual que N, ¿no? Esto desde igual a 1 hasta R, desde igual a 1 hasta R, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? Se concluye, por lo tanto, que no queda otra. Si yo tengo una suma de números naturales que coincide, es decir, eh, por lo tanto, esta suma de aquí, de las dimensiones, coincide precisamente con la suma de las dimensiones de los K lambda Is, es decir, es igual a N, estas sumas son iguales, y entonces tengo una suma de R sumandos de números que coincide con la suma de otros R sumandos de números, pero donde cada sumando de aquí es menor o igual que cada sumando de este lado. Entonces, por lo tanto, también la dimensión de cada WI tiene que ser igual a la dimensión de cada lambda I. Esto para I desde 1 hasta R. Y por tanto, entonces, cada WI, que recuerden que así le llamamos al generado por la base beta I, es igual a K lambda I. Y como beta I es un conjunto linealmente independiente, entonces demostramos que beta I es una base de K lambda I, ¿verdad? Que es lo que queríamos demostrar. Digo, a lo mejor es un poco largo eh, es un poco larga la escritura de este argumento, pero se tiene que hacer así porque lo que tengo que hacer ver es que beta I no solamente es linealmente independiente, cosa que ya sé de entrada, porque es un tramo de la base beta que ya era linealmente independiente, pero lo que tenemos que ver es que generan acá lambda I. Entonces, en principio, pues a lo mejor yo me puedo imaginar aquí el dibujo de los pétalos que los habíamos pintado azules, ¿no? De los pétalos de los espacios propios generalizados, y a lo mejor la base beta pues se reparte, ¿no? En todos esos pétalos. Esta es la base beta, y aquí están, estos son los K lambda o los K lambda I. Todos estos son los K lambda I, y la base beta se reparte ahí, y entonces en cada K lambda I pues caen algunos beta Is. Entonces, yo ya sé que aquí tengo conjuntos linealmente independientes, pero digamos así, eh, directamente no es inmediato que estos vectores que caen en este pétalo generen a todo el pétalo, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer este argumento para convencernos que en efecto sí lo generan, ¿ok? Y el argumento es muy usual en álgebra lineal, que es usando que la dimensión de una suma directa es la suma de las dimensiones, y entonces ya se convierte en un argumento numérico, ¿verdad? O sea, ya tengo un argumento de números enteros, donde tengo una suma de R sumandos, que es menor o igual, que es igual a otra suma de R sumandos, y cada sumando es menor o igual. Entonces no queda otra que todos los sumandos sean iguales a los sumandos de la izquierda. Todos los sumandos tienen que ser iguales a los sumandos de la derecha. Y si yo tengo un subespacio metido en otro, con la misma dimensión, acuérdense que esto obliga a que los espacios sean los mismos, ¿no? Entonces, como que sí es darle la vuelta, pero finalmente, pues esa es la manera de demostrarlo, y es la demostración que pueden encontrar en algunos textos, ¿ok? Bueno, no sé si hay preguntas
de este segundo inciso. Ok, entonces el tercer inciso, pues ese va a estar más fácil o ya es consecuencia de lo anterior, porque entonces lo que tengo es que si yo me pongo a ver la matriz de Jordan, J, que está subdividida, ¿verdad? En bloques. Primero están estos bloques que este, puedo pensar como los bloques que corresponden a los espacios propios generalizados. ¿Ok? Y después, aquí adentro están los bloques de los ciclos, ¿no? Bueno, que de hecho, canónicamente lo que vamos a hacer, acuérdense, aquí adentro, es que ponemos del más grande al más chico, ¿no? Entonces aquí sí se van reduciendo de tamaño, ¿ok? Etcétera. ¿Sale? Esa es la forma de Jordan. Acuérdense que fuera de eso hay puros ceros. Aquí hay puros ceros y luego en cada uno de los bloques de los espacios generalizados, ahí hay puros ceros. ¿Ok? Y entonces, fíjense que en la estructura de la matriz, acuérdense que yo tengo esta J, no se nos olvide que esta J es precisamente la representación de la matriz, de la representación, la matriz que representa al operador lineal T respecto a la base beta. ¿Ok? Es decir, estas columnas, acuérdense que corresponden a lo que le sucede a los vectores de la base beta. Entonces, estos tramos que estamos poniendo aquí, este primer tramo, digamos, este primer tramo corresponde a beta 1, el segundo tramo corresponde a beta 2, etcétera, ¿no? Esos son los tramos. Porque acuérdense que, bueno, toda la base corresponde a todas las columnas de la matriz y cada uno de estos bloques azules, que son los que corresponden acá, a cada K lambda I, corresponden a los vectores, las columnas corresponden a los vectores que están en el tramo correspondiente, ¿no? Y estamos diciendo que beta I es base de K lambda I. ¿Ok? Entonces, cuando yo considero el polinomio característico, por otro lado, pues me va a dar el determinante de esta matriz menos xy. Y entonces esto me va a dar, bueno, acuérdense que hay un signo por ahí, un signo determinado, digamos, menos 1 a la w, o sea, puede ser más o menos, pero yo el polinomio pues lo puedo escribir como x menos lambda 1 a la m1 hasta x menos lambda r a la mr. Entonces, donde es claro que cada mi, o sea, por la forma que tiene la matriz y cómo se saca la información de la matriz para calcular el polinomio. Entonces, para cada i desde 1 hasta r, tenemos que la mi, pues, va a coincidir precisamente el número de veces que se repite. Aquí, fíjense, el número de veces que se repite este factor, pues coincide precisamente con el número el tamaño del bloque correspondiente. Esto es de mi por mi, vamos a decir, ¿no? Bueno, este que señalé es justamente el M1, ¿no? Pero así va a suceder con todos, ¿no? Este es el M1, de M1 por M1, de tamaño M1 por M1. Entonces, cada MI va a coincidir precisamente con la cardinalidad de la beta I, ¿no? Y lo que dijimos, la cardinalidad de la beta I es precisamente el número de columnas o renglones, porque la situación es cuadrada aquí en los bloques, ¿no? Entonces, ustedes cuentan el número de columnas o el número de renglones y esa va a ser el número de elementos que tenga el tramo beta I,
que ya dijimos que es la dimensión de cada K lambda I. Entonces vean ustedes cómo coincide todo, ¿verdad? Esto es justamente lo que dice el inciso 3. El inciso 3 es que la dimensión del K lambda I coincide con la multiplicidad del lambda I, pero digamos, esto viene directamente de las definiciones, ¿no? Y de cómo es que está todo ahí implicado, ¿no? Está la matriz, está el polinomio, están los espacios, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer pues, es aprender a manejar simultáneamente todos esos conceptos que están saliendo en esta situación, ¿verdad? ¿Vamos bien? Preguntas, por favor. Profesor, solamente que, digamos, ¿qué símbolo tiene el -1 arriba, en el exponente? Nada más es una letra, o sea, me inventé la letra pues nada más porque puede ser más menos uno. Entonces, si quieren, para que Ajá. quede más claro, a lo mejor está demasiado, más menos, ¿no? Nada más le voy a poner más menos, ¿ok? Ah, ok. Ok. Ese signo, recuerden ustedes que depende este, del tamaño de la matriz, de la paridad del tamaño de la matriz, pero no, en realidad no es muy importante, ¿no? Sí, porque de hecho, acuérdense que ¿de dónde viene el signo? Viene de aquí, ¿no? ¿Verdad? Viene de aquí. Entonces, aquí de hecho está volteado, o sea, vamos a tener lambda menos x elevado a cierto exponente, que va a ser, bueno, los MIs, pero con este signo menos, pues, dependiendo de la paridad, de hecho, de la matriz total, me va a quedar positivo y negativo, nada más para ser formales, ¿no? Porque no siempre te va a quedar signo más, ¿no? O sea, te puede quedar signo menos, ¿no? Entonces, nada más la omega era una letra que añadí, pero ahí así está mejor, más claro, ¿no? O sea, es más Ok. o menos eso, ¿ok? Nada más eso. Gracias, profesor. Sí, otra pregunta. Bueno, y nos queda un último inciso, que es de cómo es Kalamnayi. Entonces, fíjense la demostración, de la cuarta. Entonces, fíjense, primero, por definición de Kalamnayi, tenemos que el núcleo de T menos lambda I a la MI está contenido en K lambda I, ¿verdad? Porque acuérdense que qué cosa es K lambda I, es precisamente la unión, ¿verdad? O sea, aquí, acuérdense nada más, vamos a recordar que K lambda I son los vectores propios generalizados, ¿no? Aparte del cero. Acuérdense, el cero por definición no es un vector propio, no es un vector propio generalizado, pero los vectores propios generalizados respecto a lambda i son aquellos que se anulan para alguna potencia del operador auxiliar, ¿cierto? Es decir, es la unión de todos los núcleos de t menos lambda i elevado a la k para alguna k, ¿no? O sea, en principio desde k igual a 1 hasta infinito, los que se elevan a alguna k, los que se anulan con alguna k, así lo definimos en principio, ¿no? Pero por supuesto que esto, vamos a ver de hecho que se va a detener, ¿no? O sea, ya sabemos que se detiene. Entonces, en particular, todos los núcleos de todas las potencias de los operadores auxiliares van a estar metidos en el espacio propio generalizado, ¿no? Entonces, en particular, si yo tomo el núcleo del operador auxiliar elevado a la MI, pues eso va a estar metido, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esto. Ahora, por otro lado, inversamente, y eso es lo interesante, inversamente, vamos a tomar un vector propio generalizado cualquiera. Bueno, ya sabemos que el cero está metido en todos lados, ¿no? Pero aquí podemos suponer que es un vector propio generalizado, en efecto, ¿no? Entonces, forma un ciclo. ¿Ok? Vamos a decir que forma un ciclo
vamos a decir que forma un ciclo de longitud K. A ver, permítanme aquí esto, ponerlo un poquito más para acá. Entonces vamos a decir que forma un ciclo de longitud K, es decir, forma un ciclo T menos lambda I a la K menos 1 de B, T menos lambda I a la K menos 2 de B, así nos vamos hasta T menos lambda I de B, y finalmente B. Bueno, ya con la convención del orden, ¿verdad? Del orden en cuestión. Entonces, forma un ciclo de longitud K, que recuerden que es un conjunto linealmente independiente, ¿ok? Entonces, es un conjunto de K vectores que es linealmente independiente y que está adentro de K lambda I, que es un conjunto linealmente independiente dentro de K lambda I. ¿Ok? Entonces, la dimensión de K lambda I debe ser menor o igual que K, por lo tanto, perdón, mayor o igual que K. Es decir, K, que es este número de conjunto de vectores linealmente independientes, debe ser menor o igual, debe empujar a la dimensión de K lambda I, que a su vez ya vimos que es MI. ¿Ok? Entonces, lo que obtenemos es que esta K, que es la longitud del ciclo, y que por lo tanto acuérdense que cuando yo elevo T menos lambda y lo elevo a la longitud, ya eso me da el vector cero, ¿no? O sea, ya el siguiente vector que obtendría de aplicar el operador auxiliar al exponente justamente al que marca acá, eso ya es cero, ¿verdad? Pero entonces, bueno, eso es un argumento intermedio. A ver si quieren, lo ponemos así. Entonces, como pasa esto, como ya sabemos que pasa esto, entonces concluimos que si lo elevamos a la MI, aquí perdón que está esto un poco apretado. A ver, tal vez aquí conviene tal vez redimensionar esto. Bueno. Bueno, aquí lo voy a poner. Ok, entonces, bueno, esto lo voy a subir. Entonces, como esto a la K, aquí es a la K de B, es igual a 0, entonces con mayor razón, puesto que K es menor o igual que MI, entonces cuando aplico el operador auxiliar elevado a la MI de B, pues también esto da 0, ¿no? ¿Y esto qué significa? Es decir, significa que B está en el núcleo de T menos lambda I a la MI, ¿ok? Y entonces, pues ya demostramos por doble contención que se da la igualdad, ¿no? Se da la igualdad entre el espacio propio generalizado y el núcleo de el operador auxiliar elevado a la MI. ¿Ok? Y entonces eso ya demuestra nuestro inciso 4, que es el que tenemos aquí. Bueno, no sé si entonces quieren preguntar algo sobre este teorema, que es muy importante. ¿Todo bien? Sí, todo bien, profe. Ok, sí, los demás, ¿está bien? Fíjense, entonces ya tenemos ahí un panorama más claro de lo que sucede
con estos espacios propios generalizados que los habíamos dibujado, acuérdense que los habíamos dibujado así, ¿no? El espacio propio de vectores y luego las distintas capas de la cebolla hasta terminar en una capa de la cebolla que ya era todo el espacio propio generalizado. ¿Ok? Bueno, pero ahora lo que sabemos es que este espacio propio generalizado, sí, en efecto, no es la unión de una infinidad de capas, ¿no? Sino que hay un número finito de capas. O sea, aquí tengo, bueno, nada más para ejemplificar, voy a dibujar este número finito de capas. Y esa última capa, pues también es una capa de las amarillas y esa es la que coincide con todo el espacio. Entonces, esta va a ser, acuérdense que estas capas son estos núcleos, ¿verdad? O sea, es el núcleo de T menos lambda I a la K, ¿no? Para acá desde 1 hasta la última, pero ahora ya tenemos con certeza la información de que es el núcleo de T menos lambda I a la M, donde M es justamente la multiplicidad de lambda. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué va a pasar con los ciclos? Esto fíjense que ya está determinado para un valor propio, ¿no? O sea, esto es para lambda. Entonces, está determinado el espacio, está determinado el operador y luego está determinada, o sea, está fija la lambda. Aquí la lambda es fija. Para ese valor de lambda fijo, tenemos esta situación, ¿no? Aquí acuérdense que esto es el espacio propio y este es el espacio propio generalizado, que viene a ser esto. ¿Ok? Fíjense cómo además, ¿qué otra información tenemos? Tenemos la información de la dimensión. O sea, la dimensión también coincide, bueno, aquí ya no le puse índice, sino que es un valor propio fijo, coincide con la multiplicidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en un pétalo. Y luego tenemos la información de que todos esos pétalos, en suma directa, descomponen al espacio total, ¿ok? Pero vamos a fijarnos por lo pronto en esta situación. Entonces, de hecho, lo que aporta el teorema para esta situación local, pues son estas dos precisiones, ¿no? Como la K lambda es precisamente este núcleo en el nivel de la multiplicidad y cómo la dimensión del espacio es M, ¿ok? Ahora, imaginen ustedes que tienen sus ciclos. Entonces, aquí yo puedo poner ciclos de vectores que van estando en las distintas capas. Aquí dibujé 3 ciclos. Entonces, ahora, nada más por convención, lo que vamos a hacer es este esquema que acabo de dibujar, pues dibujarlo de otra manera. Es decir, lo vamos a dibujar estos 3 ciclos. Fíjense, aquí dibujé un primer ciclo, un segundo ciclo y un tercer ciclo. Pero en realidad estoy dibujando 1, 2, 3, 4, 5 puntos que son del primer ciclo. Luego dibujé 4 puntos del segundo ciclo. Entonces este sería, déjenme ponerlo un poquito más abajo, este sería C1, este sería C2 y C3 estoy aquí ejemplificando como que está formado por 3. ¿Ok? Entonces fíjense cómo estoy cambiando el esquema simplemente de orientación, es decir, esto sería el espacio propio, esto sería el lambda, después seguiría la siguiente capa, que es esta, después la siguiente, y finalmente la total, ¿no? Que vuelve a ser una capa amarilla, pero
pero en realidad es la total. Bueno, la voy a poner amarilla. ¿Ok? Esta última es K lambda. Entonces estoy dibujando esto mismo, pero así. ¿De acuerdo? Entonces, este diagrama, que bueno, no se incluye en las capas, sino que las capas nada más las recalco para que vean que lo que estoy tomando en cuenta, pues es un diagrama, que es este diagrama de puntos, o sea, este es lo que se va a llamar como diagrama de puntos, y que es una abreviatura, es una maqueta o es, sí, una libreta taquigráfica, es un medio de guardar la información de manera compacta. Porque en este diagrama de puntos, la información que voy a obtener es que el tramo de la base total de Jordan, que corresponde a este valor propio, consta de 3 ciclos. Voy a saber cuál es la longitud de cada uno de esos ciclos. Voy a saber cuál es el número de esos vectores que forman cada una de las capas, y cada una de las capas son estos núcleos de las potencias de los vectores propios generalizados. Y de hecho, lo que vamos a ver ahorita es otras dos informaciones más que me van a decir precisamente pues lo esperado, ¿no? Es decir, y creo que Alonso preguntó eso la vez pasada, es decir, que estos vectores que están adentro, que caen adentro de cada una de las capas, en efecto forman una base de esa capa. ¿Ok? Ahorita lo vamos a escribir. En particular, estos tres, que son vectores propios, van a formar una base del espacio propio. Los 6, que serían acumular los dos primeros renglones, serían una base de la capa de nivel 2. Los 9 serían una base de la capa de nivel 3. Los 11 del nivel 4. Y finalmente los 12, o sea, la totalidad de los puntos que están en este diagrama, serían una base para el espacio propio generalizado. Que entonces ya sé hasta dónde me voy a detener, ¿no? Pues es precisamente hasta completar ya sea el número de capas que tengo aquí, que es M, que debe coincidir con el número de puntos que tengo por esta situación, ¿no? O sea, de hecho habrá diagramas que no se puedan, ¿no? En este caso a mí se me ocurrió ese diagrama, pero a lo mejor no es válido ese diagrama, ¿verdad? Porque ¿cuántos? Quedamos que tenía 12 y tiene que coincidir, la totalidad tiene que coincidir con la multiplicidad, ¿no? Entonces parece que este diagrama no es legal, digamos, no se podría obtener, pero bueno, nada más me lo inventé para ejemplificar, ¿no? ¿De acuerdo? De hecho, aquí cuántas capas puse, 1, 2, 3, 4, 5. Nada más 5 capas, ¿no? Entonces tendría que borrar algunos puntos para que coincidiera, bueno, es que ya aquí ya habría exactamente 5 puntos. Bueno, en fin, ¿no? A lo mejor en los ejemplos pues ya vamos a ver cómo quedan los diagramas, ¿no? Pero pues nada más para ejemplificar cómo es que se obtiene el diagrama de puntos. ¿Ok? Las dos informaciones que voy a obtener entonces, bueno, para usar un poco de notación, déjenme ver. Bueno, em, bueno, aquí nada más la observación de que los ciclos se ordenan, bueno, a ver, ¿saben qué? Déjenme hacer coincidir con la tarea, con la anotación de la tarea, para verificar que en efecto estoy usando las mismas letras y sea mucho más sencillo para ustedes. Bueno, sí, aquí usé estas MIs
Estoy usando un lambda fijo. No estoy usando la letra M aquí, pero bueno, entonces puedo usar M sin subíndice. Justamente M sin subíndice, pues es la multiplicidad. Y cada número de elementos que tiene el ciclo, le vamos a llamar M1, que es mayor o igual que M2, etcétera, hasta MR, donde estoy suponiendo que MI, así le estoy llamando con esa letra, para que coincida con la notación de la tarea, es la cardinalidad de cada ciclo, CI, ¿no? Estos ciclos, por supuesto, son disjuntos, no tienen elementos en común, y como son parte de una base de Jordan, recuerden que estoy... Profe, Dígame, sí, Juan Manuel, dime. está escribiendo algo en la pizarra para que podamos verlo, porque estamos viendo ahorita la tarea. Sí, perdón. Es que olvidé dejar de compartir aquí. Ok, gracias. Ahora sí lo ven, ¿verdad? Sí, gracias, profe, sí. Perdón. Entonces, bueno, esto lo ejemplifiqué con 3 ciclos, ¿no? Pero en general, en el diagrama de puntos, entonces lo que vamos a hacer es considerar los ciclos ordenados del más largo al más pequeño. Es posible que algunos ciclos coincidan, por eso es que aquí estoy poniendo mayor o igual. Y vamos a llamarle, para que coincida la letra que usé en la tarea, MI, a la cardinalidad de cada ciclo. Entonces es el número de puntos que tiene cada columna, ¿no? Entonces en el diagrama, aquí donde MI, que es la cardinalidad, es el número de puntos por columna. ¿Ok? Y R es el número de ciclos. El número de ciclos. Bueno, la R la había usado antes para el número de valores propios, pero en este caso, como estoy fijando un valor propio y describiendo lo que pasa para ese valor propio, entonces vuelvo a usar la R, no voy a usar la otra R, por eso puedo usar esta R, que es el número de columnas, es el número de ciclos, y por tanto el número de columnas. ¿Ok? Y también vamos a suponer que RI es el número de puntos en cada renglón. Ok, no sé si me falta algo más. Bueno, para que todo esté en una misma página, RI es el número de puntos por renglón. Entonces, bueno, entonces esto lo borro y voy a escribir la proposición, que es esta información, ¿no? Entonces, proposición, dado un operador T de B, V en B y un valor propio, lambda, con un valor propio lambda y un diagrama de puntos formado por por los ciclos
bueno, sí, formado por los ciclos tales que, bueno, ciclos, obviamente son ciclos de vectores propios generalizados, tales que C1, C2 hasta CR es una base de K lambda. Por supuesto, si ustedes están tomando todos los valores propios, habrá que ponerle subíndice y entonces a estos habría que ponerle subíndice a cada uno de estos ciclos, ¿no? Si este es el valor propio C lambda I, entonces este sería el espacio propio generalizado K lambda I, y entonces cada ciclo tendría un doble subíndice, es decir, C1I, si quieren ustedes ponerla ahí arriba, C2I, etcétera, hasta CRI. Entonces, estoy suponiendo que esta es ya la base, o sea, el total de puntos que tengo aquí es el total de puntos que aparece en el tramo de la base total del espacio, ¿verdad? Acuérdense que este es un solo pétalo de los distintos pétalos que forman toda la familia de espacios propios generalizados, donde está la base total, y esto nada más es un solo tramo de esa base, que a su vez está formada por ciclos disjuntos, ¿verdad? De vectores propios generalizados. Entonces, esa es la situación. Entonces, primero, la primera información es que eh, los vectores correspondientes a las primeras, a los primeros K renglones forman una base del espacio que es el núcleo de T menos lambda I a la K. ¿Ok? ¿Cuántos renglones voy a tener? Eh, pues voy a tener tantos renglones como elementos tenga el ciclo más grande, ¿no? Bueno, aquí no puse la... Eh, bueno, de hecho es el número de capas que tengo aquí, ¿no? Es decir, es hasta M. ¿Ok? ¿Qué es lo que habíamos dicho? Esa es la primera información importante, que es, estos tres son base del primer renglón, los siguientes son base perdón, los siguientes los dos renglones, los primeros dos renglones son base del siguiente núcleo, ¿verdad? Acuérdense que este es el espacio propio. El primero es simplemente el núcleo del operador auxiliar, así tal cual, ¿no? Luego es el operador auxiliar al cuadrado, al cubo, etc. Entonces, esa es una cosa. Este, Forman una base de esto. Eh, bueno, y si quieren por consecuencia y su número, bueno, y por tanto, la dimensión de ese espacio, la dimensión de ese núcleo, que por cierto es la nulidad, bueno, si quieren lo escribimos así, la dimensión de ese núcleo, que es la nulidad de este operador,
¿verdad? Esa coincide con la suma del número de puntos que hay en los K primeros renglones. Es decir, estos son el número de puntos en los K primeros renglones, donde primero es de arriba para abajo, ¿no? Acuérdense que este esquema lo volteamos, ¿no? En vez de leerlo de izquierda a derecha, lo leemos ahora de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces, por eso es que si yo demuestro, si demostramos que los vectores correspondientes a los K primeros renglones forman una base de esa capa de la cebolla, entonces, por lo tanto, la dimensión de ese espacio es simplemente contar el número de puntos que tenemos acumulados, ¿verdad? Eso es una cosa. Bueno, incluso si quieren ustedes añadir, esto es lo mismo que, acuérdense que estamos sobre el espacio total, o sea, este operador se está considerando, y este núcleo de este operador se está considerando sobre todo el espacio. Acuérdense que estos operadores auxiliares, si el operador original va de V en V, estos operadores auxiliares en principio van de V en V. Claro que se pueden restringir porque pueden actuar en espacios T invariantes o en espacios invariantes, pero en principio están en todo el espacio y aquí estoy considerando el núcleo del operador completo actuando en todo el espacio. Es decir, que esto por el teorema de la dimensión es n menos el rango. Bueno, de hecho, esto tal vez queda mejor aquí, de este lado, porque es la nulidad, que es n menos el rango de t menos lambda i a la k. ¿Ok? Y esto lo estoy escribiendo porque es clave a la hora de ver los ejemplos. ¿Ok? Ahorita regreso a eso. Bueno, entonces, esa es una primera información. Hasta aquí vamos bien. Díganme si tienen alguna pregunta. No, profe. Ok, y la segunda información es que R, bueno, para cada, ¿cómo le llamé al subíndice? Le llamé I, ¿verdad? Para cada I, desde 1 hasta M, tenemos que el número de renglones bueno, le llamé K. Me acordé que le llamé K. Tenemos que el número de renglones pues va a ser restar el rango de t menos lambda i a la k menos 1. Déjenme ponerlo para acá. Menos el rango de t menos lambda i a la k. Ok, esas son las dos informaciones que ya nos van a llevar directamente a los ejemplos. Bueno. Ok, a ver, voy a hacer un esbozo de la demostración. De hecho, tratando de ganar tiempo, pero bueno, el argumento es más o menos sencillo en el sentido de que quiero ver que esos vectores que corresponden a los puntos de los primeros K renglones forman una base, ¿no? Entonces, primero es claro que dichos vectores están en la capa correspondiente, es decir, en el núcleo de t menos lambda i a la k,
y forman un conjunto linealmente independiente. Eso sí, ya lo sabemos. Entonces me regreso al diagrama y estoy pensando en una de las capas de la cebolla y estoy pensando en los vectores que están ahí metidos en esa capa. Bueno, eso ya sé que son un conjunto linealmente independiente. ¿Por qué? Porque son los ciclos. Acuérdense que estos ciclos son los que forman el tramo de la base de Jordan. Entonces, necesariamente todos esos puntos, esos vectores de que constan esos ciclos, forman un conjunto linealmente independiente. Y justamente estoy considerando la acumulación de renglones es lo que forma, lo que visualizo como la capa de la cebolla, es decir, el núcleo del operador lineal elevado a la, ¿qué potencia? Pues a la potencia que diga el número de renglón que llevo, ¿no? O sea, esto es a la potencia 1, al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta. ¿Ok? Entonces, es claro que por lo pronto tengo un conjunto linealmente independiente de vectores ahí. Ahora, ¿qué generan? ¿Por qué generan? A ver, les voy a platicar por qué generan. Fíjense, es creo que más difícil escribirlo que decirlo. Entonces, si yo me fijo en una determinada capa, ¿verdad? Es el núcleo de T menos lambda I a la K, y tomo un vector de ahí, cualquiera, no los puntos, sino un vector cualquiera. A ver, bueno, si quieren vamos escribiendo eso para que quede claro, ¿no? Por otro lado, dado un vector cualquiera de T menos lambda I a la K, entonces vamos a decirlo con palabras, B está generado, y déjenme decirlo así medio abreviado, por los puntos, o sea, son los que representan los vectores de los ciclos, por los puntos de todo el diagrama. O sea, lo que sí sé es que si yo tomo un vector, vamos a decir que estoy fijándome en esta capa, cualquier capa. Vamos a decir que estoy en esta capa. Y que tomo de esta capa un vector que no necesariamente son estos, ¿no? Sino un vector arbitrario. Bueno, ese vector, porque tengo ya la información de que la totalidad de los puntos es una base de todo el espacio generalizado, si yo tomo un vector de esa capa, ese vector tiene que estar generado por todos los puntos. ¿Están de acuerdo? Entonces, digamos, incluso lo puedo poner como, eh, vamos a decir, por todo el diagrama, ¿verdad? Y a fin de cuentas, puede expresarse como, vamos a decir, B1 más B2, donde B1 pertenece a la capa y B2 está fuera de la capa. Es decir, estaría en capas superiores, pero no está en esta. Por eso les digo que es más fácil decirlo que escribirlo. O sea, tomo un punto arbitrario en esta capa que dibujé en blanco. Ese punto yo sé que está generado por todos los vectores, ¿no? Entonces se pone como combinación lineal y de hecho lo puedo poner como la suma de un vector que a fin de cuentas acumulo todas los sumandos de vectores que están adentro de la capa, ¿no? Y le llamo B1 a todos los que sumé ahí a la hora de poner a este vector como combinación lineal, y le llamo B2 a los vectores, a la suma de vectores que están fuera de la capa, ¿verdad? Bueno, pero entonces lo que va a pasar es que en realidad esta B2 va a ser igual a 0, ¿no? Es decir, entonces, pues es que B2, si yo lo despejo a B2, me va a quedar como
B menos B1, pero B está en la capa, que es este núcleo, y B1 también está en la capa, ¿no? Pero por otro lado, B2 no estaba en la capa, ¿no? Entonces es una contradicción, a menos que sea cero, ¿no? Es decir, o sea, si no está en la capa, pues llega una contradicción. Entonces es una contradicción, a menos que B2 sea el vector cero, ¿no? Y entonces, por lo tanto, B es igual a B1, que está generado por los puntos en los primeros, le había llamado K, ¿no? K renglones. ¿Ok? No sé si está claro el argumento. ¿Sí? Sí, profe, es claro. Ok. ¿Sí? ¿Para los demás también? Sí, profesor, está bien. ¿Ok? Es que acuérdense que la información es que todo esto es una base. ¿Sí? Y además otra cosa importante es que se van conteniendo, ¿no? Eso me ayuda mucho, porque entonces los que están en una capa también están metidos en las demás, ¿no? Y además puedo tomar en cuenta los puntos. Acuérdense que están en una capa, pero no están en la anterior. Están en una, pero no están en la anterior. Ok, y la segunda parte, finalmente ya para ver los ejemplos, porque me falta tiempo. Bueno, o sea, quiero repasar por lo menos a grandes rasgos los ejemplos que están en la tarea, que son los que están en el libro. Bueno, para el inciso 2, fíjense ustedes que nada más observen ustedes lo que teníamos aquí en el 1. Bueno, esto que escribí es consecuencia, ¿no? Es consecuencia. Ya como el contar los puntos de los primeros carrenglones, entonces es contar la dimensión de esa capa, es decir, el núcleo de el operador a la K. Y por los teoremas anteriores, eso coincide con la nulidad y eso es n menos el rango. ¿Ok? Entonces, por el inciso anterior, por el inciso 1, tenemos que la suma de los RIs desde igual a 1 hasta acá es igual a la nulidad, bueno, a la nulidad, de una vez le voy a poner a n menos el rango de t menos lambda i a la k. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, RK va a ser la suma de i igual a 1 hasta k de RI menos la suma desde igual a 1 hasta k menos 1 de RI. Es decir, es una forma de... la información que tengo hasta ahorita es en el diagrama de puntos, cuando yo acumulo el número de puntos en los renglones yendo de arriba a abajo, obtengo la dimensión del núcleo de la potencia del operador auxiliar, es decir, la nulidad, o bien n menos el rango. Pero, ¿qué información me da un solo renglón? El número de puntos de un solo renglón. Entonces, el truco es, el número de puntos de un solo renglón va a ser restar el número de puntos que llevo. Si yo quiero sacar el número de puntos en el renglón 3, es sumo los acumulados hasta el renglón 3 y le resto los acumulados hasta el renglón 2, ¿no? Y con eso obtengo
los puntos en el renglón 3, que es entonces lo que estoy haciendo aquí. Y entonces, pues eso va a ser igual a n menos el rango de t menos lambda i a la k, menos n menos el rango de t menos lambda i a la k menos 1. Se anulan las n's, se cambia el signo de esta y me queda el rango de t menos lambda i a la k menos 1 menos el rango de t menos lambda i a la k. Fíjense cómo la dimensión de cada una de estas capas, de cada uno de estos núcleos, yendo de arriba hacia abajo, aumenta. La nulidad de cada una de las capas aumenta, pero el rango disminuye. ¿Sale? Si yo tengo aquí el diagrama de puntos, entonces aquí la nulidad aumenta, pero también el rango disminuye. Entonces, por eso es que aquí estoy restando el rango de t menos lambda i a la k menos 1, es el rango del anterior, menos el rango del siguiente. ¿Verdad? Porque el rango disminuye y la nulidad aumenta al ir de arriba hacia abajo. Bueno, toda esa información está en el diagrama de puntos. Ahora bien, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? En la práctica, y no da tiempo de ver con detalle todos los procedimientos, pero bueno, lo que vamos a hacer es, dado un operador, me dan un operador que puede ser una matriz, acuérdense ustedes, puedo sacar su polinomio característico, puedo sacar la lista de valores propios. Ahora, con cada valor propio, antes me detenía en la situación anterior, antes me detenía nada más en esto, en los espacios propios. Hasta aquí llegaba, nada más, ¿no? ¿Cómo hacía eso? Pues planteaba un sistema de ecuaciones que era justamente tomar la matriz correspondiente a nada más el operador menos lambda i. ¿Recuerdan? Nada más me quedaba ahí. Entonces ahora tengo que tomar en cuenta los demás sistemas de ecuaciones. Aquí es el lambda, es el núcleo de t menos lambda i. De las matrices, vamos a pensar que ya son matrices, aunque sean operadores. Recuerden que los traduzco a matrices. Entonces aquí tengo una matriz de un sistema homogéneo, pero luego voy a considerar esa matriz al cuadrado y va a ser la matriz de otro sistema homogéneo. De esas matrices voy a poder calcular, de hecho, más fácilmente el rango, porque nada más acuérdense que es contar el número de renglones distintos de 0 cuando se escalonan. Voy a tener inmediatamente la información del rango de cada una de estas matrices, las que van saliendo al elevar a determinadas potencias. Yo sé que entonces ese rango, como les dije ahorita, va a disminuir. Entonces, el rango de las matrices que voy obteniendo va a ir disminuyendo, por un lado. Y también voy a poder calcular la solución de cada uno de esos sistemas de ecuaciones. El número de parámetros que tenga en esas soluciones me va a dar la nulidad. Entonces, puedo en cada caso calcular el rango y la nulidad de esas matrices. Con esos rangos, entonces voy a poder calcular el número de
puntos que hay en cada renglón, ¿verdad? Y puedo entonces formar el diagrama, porque además sé que la totalidad de los puntos debe coincidir con la dimensión del espacio propio generalizado, que a su vez debe coincidir con la multiplicidad, y la multiplicidad es una información que voy a obtener cuando factorizo el polinomio característico. ¿Ok? Esa va a ser, digamos, la estrategia general de cómo encontrar el diagrama de puntos, y dado el diagrama de puntos, pues ya tengo ahí la información compacta. El diagrama de puntos me da números nada más, ¿no? O sea, me da la dimensión de cada capa de la cebolla, me da la dimensión del espacio propio generalizado, me da la multiplicidad, también la puedo ver ahí. Este, eh, los rangos y las nulidades, pero no me dan los vectores, ¿verdad? Es nada más un diagrama de puntos. Si yo quiero sacar los vectores, entonces ya tengo que ir al detalle de la solución de cada uno de esos sistemas homogéneos que voy sacando. Eso va a ser en general lo que va a suceder. No sé si antes de ver los ejemplos en el propio libro, hay alguna pregunta sobre esta técnica, digamos, o esta herramienta que tenemos aquí. Yo sí tengo una pregunta, profesor. Sí, dime, Alonso. Como que veo que la técnica no nos da como unicidad, profesor, en el sentido de que cuando nosotros andemos buscando una base de Jordan, Ujú, puede que, por ejemplo, por decir algo, encontremos una base que conste, digamos, de un solo ciclo, de una cierta longitud, ujú. o puede que encontremos la unión de ciclos más pequeños, por así decirlo. Entonces, ahí hay como que una elección que tú vas a hacer, ¿no? Y el método no te dice cuál es la elección Así es. que No hay andas buscando. así es. No, no hay una unicidad estricta en efecto, pero hay invariantes. Entonces, recuerden que en otras ocasiones hemos hablado de eso, de que a veces, como en el caso de la existencia de una base en general, ¿no? O sea, un espacio vectorial tiene una base, hay una infinidad de maneras distintas en que se puede elegir una base, en efecto, pero hay un invariante, que es el número de elementos de la base. Ese sí no cambia, ¿ok? Entonces, aunque tengas una situación flexible en ese sentido, trata de buscar lo que no cambie. Entonces, en efecto, los ciclos de vectores los podemos elegir de maneras distintas, pero lo que no va a cambiar es que al final de cuentas, aunque estos ciclos estén formados por vectores distintos, el formato que van a tener va a ser el mismo si los ordenamos de esta manera. Es decir, en un mismo espacio propio generalizado, vamos a tener, aunque pueden haber elecciones diversas, vamos a tener siempre un ciclo. Bueno, en este fue un ejemplo que me saqué de la manga, ¿no? Pero vamos a decir, vas a tener siempre, en este caso, un ciclo de longitud 5, otro de longitud 4 y otro de longitud 3. ¿Ok? Puede ser que los vectores los puedas cambiar. Bueno, de hecho ya sabemos que en una base podemos cambiar un vector por un múltiplo cualquiera del vector, ¿no? Y no pasa nada. Entonces sí puedes hacer elecciones distintas, pero el formato de los ciclos va a ser el mismo. ¿Y cómo sabemos que eso es invariante? Porque precisamente es consecuencia de esto que estamos viendo, ¿verdad? O sea, lo que me dicen estos últimos teoremas es que el número de elementos que tiene cada renglón, fíjate aquí en particular en esta igualdad, lo que dice es que el número de elementos que tiene cada renglón, y de hecho tal vez eso es lo que da más la sensación de que está determinado el número, es la diferencia de los rangos de estos operadores a la k-1, a la k. La fórmula puede ser complicada, pero a fin de cuentas lo que te dice es que solo depende del operador y del valor propio, y a medida que tú vas repasando el número de renglones, k igual a 1, k igual a 2, etcétera, es que tú vas haciendo estas restas, pero esto ya está determinado, no puede haber otra manera.
el diagrama de puntos tiene que tener forzosamente en cada renglón este número de puntos. Y si el número de puntos de cada renglón está determinado, entonces el diagrama está determinado, ¿verdad? Ya, ya, ya. Ok, ¿Sí? profesor. Entonces, Ujú. ese número sí es invariante. Entonces, por eso es que los textos hablan de el diagrama de puntos, ¿no? O sea, no es un diagrama de puntos, sino es el diagrama de puntos. Y claro que está la convención de que tienes que respetar que las columnas vayan de mayor a menor y por lo tanto, como les puse en la tarea, eso va a implicar que también los renglones van a variar de mayor a menor. Eso nada más fue una cuestión técnica que yo les puse aquí en la tarea. Y bueno, ya con lo que les acabo de decir, pues ya pueden ustedes escribir el ejercicio 7, que es precisamente lo que dijimos, ¿no? El ejercicio 7, ahí está el inciso A, el inciso B es un caso particular, y el inciso C, el número de elementos de cada renglón, es esta resta de los rangos, ¿verdad? A lo mejor las letras están cambiadas, pero es la misma información, ¿no? Y este ejercicio 8, pues nada más es una manera de decir que si tú cuentas el número de puntos de cada columna, entonces está determinado el número de puntos en cada renglón. Y viceversa, si tú cuentas el número de puntos de cada renglón, está determinado el número de puntos de cada columna. Y si las columnas las ordenamos de mayor a menor, entonces los renglones resultan estar ordenados de mayor a menor. No necesito poner atención en las dos cosas simultáneamente porque con que yo ordene un aspecto, el otro queda ordenado, ¿verdad? O sea, si yo nada más me preocupo en ordenar las columnas de mayor a menor, ya los renglones me van a salir así también ordenados, ¿no? De mayor a menor y viceversa. Entonces, por eso es que esto nada más es un detalle que nos puede ayudar a entender que en efecto el arreglo, esa es la pregunta 9, que el arreglo, el diagrama de puntos, está determinado de manera unívoca, ¿no? No, Ya, ya, ya. no Ujú. biunívoca, no biunívoca, sino unívoca. Es decir, si yo tengo un operador y un valor propio, ya tiene un diagrama de puntos determinado, ¿no? O sea, no biunívoca, porque podría ser que varios operadores tengan el mismo diagrama de puntos, ¿no? Ujú. Pero si es una función, o sea, no estoy diciendo que la asociación sea inyectiva, ¿no? Pero si es una función, es decir, todo operador con, con un valor propio fijo tiene asociado un diagrama de puntos de manera unívoca, ¿ok? ¿Sí se entiende? Sí, profesor, yo creí que había como varias formas de acomodar las capas de la cebollita, pero digamos que no, está Ujú, el hecho de que el rango sea el invariante, por así decirlo, te así es. quiere decir que está determinado el diagrama, o ese Así diagrama es. está determinado unívocamente, ¿no? Exactamente, y eso es lo interesante. Eso es lo que da mucho gusto encontrar en matemáticas. Cuando tú encuentras un invariante en un contexto donde en efecto a la vez puede haber muchas elecciones, pues eso te da una cierta información, ¿no? De que hay algo que está destacando ahí, ¿no? En esa situación. Y se busca muy frecuentemente esos invariantes. Ujú. Ok, Bueno, profesor. muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme entonces, bueno, por supuesto en el texto que les dejé, ahí está todo, está en inglés, pero ahí está, miren el teorema 7.9, donde estoy cayendo, es precisamente lo que les acabo de decir. El corolario es lo que dice para cada eigenvalor, el diagrama de puntos es dot, en inglés, dot, el diagrama de puntos es único, ¿verdad? O unívoco, como lo dije anteriormente. La convención es enlistar los ciclos en orden decreciente, no necesariamente estrictamente decreciente, es decir, pueden repetirse el número de puntos que hay en cada columna. Y luego ya se va a los ejemplos. Este es el ejemplo,
en la tarea les dejé los 2 ejemplos del libro, ¿ok? Entonces pueden ustedes irlos leyendo. No me da tiempo de verlo con detalle, pero vamos viendo qué es lo que está pasando en cada ejemplo. Sí, sí están viendo todos la pantalla, ¿verdad? Del libro. Sí, profe. Miren, entonces, miren, aquí tengo una matriz de 4x4. Bueno, aquí más o menos es fácil, ya que tengo la primera columna casi puros ceros, pues puedo llegar a calcular el determinante más o menos fácil. Acuérdense que se pueden utilizar operaciones elementales sobre renglones para ir eh, simplificando la matriz, pero a la vez hay que tomar en cuenta cómo es que se puede ir alterando el determinante, ¿no? Porque no todas las operaciones elementales conservan el determinante, solamente eh, la, eh, la del tipo 3, pero si ustedes intercambian, por ejemplo, 2 renglones, el determinante cambia de signo, en fin, nada más hay que tomar en cuenta eso, pero a fin de cuentas pueden calcular el polinomio característico. El polinomio característico les da 2 valores propios, lambda igual a 2, déjenme hacerlo un poquito más grande para que se vea mejor, lambda igual a 2 y lambda igual a 3. Y además, ahí ya tienen las multiplicidades. Lambda igual a 2 tiene multiplicidad 3 y lambda igual a 3 tiene multiplicidad 1. ¿Ok? Entonces, fíjense, en ese momento, ¿qué información tienen? En ese momento, lo que tienen es, bueno, lo más fácil de sacar, pues son los valores propios y las multiplicidades. Y la multiplicidad, ¿qué les dice? Les dice el número total de puntos que tiene el diagrama. ¿Verdad? Porque acuérdense que la multiplicidad es la dimensión del espacio propio generalizado, cuya base es el total de vectores representados por el diagrama de puntos. Entonces, ya eso ya les dice que pueden tener como posibilidad, pues puede ser un diagrama así, pero también puede ser un diagrama así, o también puede ser un diagrama así, y son todas las posibilidades. No sé si están de acuerdo. Cuando la multiplicidad es 3. No tendrían otra manera de sacar un diagrama con las características que hemos descrito, ¿no? De la convención del orden de las columnas de mayor a menor y por lo tanto de los renglones, ¿verdad? Entonces, tienen ustedes que, bueno, ya aquí ya tienen nada más 3 posibilidades, ¿no? Entonces, la pregunta es cuál es la buena, ¿verdad? Eso nada más les dice que estas 3 posibilidades empatan con la información de que la multiplicidad es 3, es decir, la dimensión del espacio generalizado total es 3. Por supuesto, pues esta información se va a completar pues cuando vayamos viendo cuál es el rango, ¿verdad? Porque eso nos da directamente el número de renglones. O bien, pues desde el principio saber cuál es la dimensión del espacio propio. Fíjense, entonces aquí, bueno, lo que hizo fue sacar el rango de la matriz auxiliar. Esta no es la matriz original, sino que es la matriz auxiliar, que es, tomando en cuenta el primer valor propio, es a esta matriz restarle 2 en la columna principal y nos da esto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta es la primera matriz auxiliar, que corresponde al operador auxiliar, elevado a la 1. Entonces, aquí podemos sacar el rango de esta matriz. Ahí nos damos cuenta cómo se repiten el primero y el cuarto, y el segundo y el tercer renglón. Se pueden aplicar operaciones elementales, se anulan o se obtienen 2 renglones de ceros y resulta que el rango es 2. ¿Ok? Entonces, esto ya nos da directamente el primer renglón tiene que tener, bueno, 2 es la nulidad, 2 es la nulidad de esta primera matriz auxiliar. Entonces, el rango tiene que ser n menos 2, porque n es igual a 4, porque la matriz es de 4 por 4. Entonces, por lo tanto, el primer renglón debe tener 2 elementos y entonces, pues ya con eso, ya tengo
cómo es el diagrama de puntos. Simplemente de sacar el primer renglón, ¿no? Entonces, hay cosas que se simplifican. Si yo quiero sacar el diagrama de puntos, ya no necesito sacar lo demás, ya sé cuál es el diagrama de puntos. Ya después, si quiero completar la información, pues sí tengo que hacer más trabajo. No sé si ahí se entendió el argumento. Sí, profesor. Sí, sí, profe. Ok. Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí es lo que dice que el cómputo de R2 es innecesario, tiene que ser a fuerza 1, porque si el primer renglón es 2, ya no nos queda espacio para más renglones, nada más tiene que haber otro renglón más y es 1. Entonces, bueno, aquí se ve como ya la tercera capa ya es la tercera capa ya se hace 0, ¿no? Ya no hay tal tercera capa. Digo, ya no es necesario tomar una tercera capa. Ya la segunda capa ya me da todo el espacio generalizado, ¿no? Más bien lo dije mal, ¿no? Ya la segunda capa es la que ya nos da el espacio generalizado, ¿no? Aquí nada más son 2 capas, es la primera y la segunda. ¿Ok? Si yo quiero sacar el espacio propio, entonces acuérdense que el espacio propio es el espacio de vectores propios, que son justamente el espacio solución de esta matriz, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar los vectores, no sé si el ejemplo, bueno, aquí nada más creo que lo hace después. Ok, lo hace después, creo, sí. Entonces, bueno, ahorita les comento para ir en orden, porque ahora ya se va al siguiente valor propio. El siguiente valor propio nada más tiene multiplicidad 1, entonces ahí es claro que el diagrama de puntos, pues nada más es un punto, ¿no? No hay otra, es un punto. Entonces, nada más está, cuando yo tengo multiplicidad 1, pues nada más es un punto y entonces ahí se queda en la primera capa, es un vector propio, nada más del que se compone el ciclo, es un único ciclo y es un único vector propio. ¿Ok? Y entonces ya con eso, con el diagrama de puntos, vean ustedes como el diagrama de puntos de cada valor propio ya me da la información de cómo es el bloque de Jordan, ¿no? El bloque de Jordan, acuérdense que tiene tamaño. ¿Qué tamaño tiene cada bloque de Jordan? Pues el número de puntos que hay en total, ¿no? Porque acuérdense que cada bloque de Jordan tiene como tamaño pues la intersección de la base de Jordan con el espacio generalizado, es decir, el número de puntos que tiene el diagrama de Jordan. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, el tamaño es 3 del bloque de Jordan. Bueno, perdón, el tamaño del bloque en la primera fase es 3, pero a su vez, vean ustedes cómo se subdivide en 2 bloques de Jordan, ¿no? Que corresponde a este ciclo. Fíjense, este bloque de Jordan corresponde al primer ciclo. Bueno, aquí lo voy a poner que es este. Este segundo bloque corresponde al segundo ciclo todavía estoy en el primer diagrama de puntos, ¿no? Aquí por eso la línea punteada lo que dice es que primero es lambda igual a, ya se me olvidó cuál era el valor propio, era 2, ¿no? El primer valor propio era 2. Entonces, de lambda igual a 2, aquí ya, quién sabe qué me pasó. De lambda igual a 2, de lambda igual a 2, tengo este bloque que se subdivide en 2 bloques. Realmente lo que se llama bloque de Jordan es cada uno de los bloques correspondientes a cada ciclo. Entonces aquí yo tengo un bloque del primer ciclo, que es la primera columna, y luego el segundo bloque de la segunda columna, todo eso respecto a lambda 2.
Y luego de lambda igual a 3, pues nada más tenía un puntito, entonces por eso nada más aparece un bloque. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, aquí estoy poniendo entonces el diagrama de puntos del primer valor propio. Y ahora lo que hace el libro de aquí en adelante es ahora ya en efecto encontrar la base, donde hay que hacer más trabajo. Pero la forma canónica ya se puede sacar, la forma canónica ya la conocemos, es poner el valor propio en la diagonal correspondiente y arriba 1 según sean los ciclos, ¿no? Aquí pongo un 1, aquí no pongo un 1 porque el ciclo nada más es de longitud 1. Entonces aquí nada más pongo el valor propio y ya. ¿Sale? Y lo mismo aquí abajo. Bueno, más adelante a lo mejor podemos ver una matriz más grande donde se vea, ¿no? Pero es la regla en general, ustedes van tomando en el diagrama de puntos, el número de puntos que hay en cada columna corresponde al tamaño de cada bloque de Jordan. Ahora bien, si quieren sacar la base de Jordan, entonces tienen que resolver los sistemas de ecuaciones de cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí esta es la primera matriz auxiliar. Esta que está aquí es la primera matriz auxiliar. Y esta es la segunda matriz auxiliar, que es elevar al cuadrado. ¿Ok? Pueden ustedes, bueno, los rangos ya están calculados, pero los pueden verificar. Aquí esta tiene, dijimos que era rango 2, esta tiene rango 2 y esta tiene rango 1, ¿no? Uh-huh. Pero ahora en lo que se tienen que fijar es en la nulidad y en las soluciones del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tendrían que tomar en cuenta una solución del sistema con la capa de exponente cuadrado, porque es el espacio propio generalizado. El núcleo de a menos 2i al cuadrado, acuérdense que es ya todo el espacio generalizado, y de ese es el que tienen que sacar la base separada en ciclos. Entonces, fíjense cómo aquí, viéndolos por capas, estos dos vectores que están aquí que buscamos deben ser vectores propios, pero este que está aquí debe ser un vector que sea un vector propio generalizado, pero no vector propio. Entonces, por eso empieza por buscar un vector que está en la nulidad de la segunda base, pero no está en la nulidad de la primera. ¿Ok? Entonces, aquí está la dimensión del espacio propio generalizado es 3. ¿De acuerdo? Porque es el número total de puntos que tiene el diagrama. Eso les dice que a la hora de resolver aquí su sistema de ecuaciones, van a tener 3 parámetros, lo cual es obvio aquí, ¿verdad? Porque aquí se va a anular y aquí les van a quedar 3 parámetros. Y entonces, por eso van a tener una base de dimensión 3, que pueden elegirla. Ahí es donde se ve cuál es la elección. Generalmente es cuando, si los parámetros son T, por ejemplo, y otros más, pues se elige T igual a 1, o si son varios, cuando es T igual a 0, cuando es T igual a 1, es decir, que nos den valores fáciles, ¿verdad? Pero por supuesto puede haber varias elecciones. Entonces aquí tienen una base de 3 vectores del el núcleo del operador al cuadrado, que es el espacio total generalizado. Y de estos hay 2 vectores que no pertenecen al primer espacio nulo. En el primer espacio nulo, sí está en el primer espacio nulo, pero estos 2 no. Entonces se elige cualquiera de ellos. Se tiene que elegir cualquiera de ellos y luego ya trabajar con esa elección, con este vector que no está en la capa anterior. Ahora ese vector
a ese vector le tengo que aplicar el operador para obtener un vector del ciclo, porque si no, no se garantiza que sea un ciclo. Para hacer un ciclo, el punto de arriba o el vector de arriba tiene que ser consecuencia de haber aplicado el operador auxiliar al de abajo, ¿verdad? Acuérdense que ahora los ciclos los estamos considerando de arriba hacia abajo, es decir, el vector inicial es el de arriba, el vector terminal es el de abajo, pero también si los ven como generados, empiezan del de abajo y a ese de abajo le van aplicando el operador auxiliar para obtener los de arriba, ¿verdad? Hay una serie de convenciones que hay que acordarse cómo es que el ciclo se obtiene en una primera instancia y luego se revierte el orden para llamarle vector inicial al vector propio y vector terminal al otro vector, que finalmente es de donde voy a empezar en el vector terminal en la práctica. Voy a empezar del vector terminal, ahí está el vector terminal, para después, eh, perdón, aquí es que se alentó esto, eh, para después aplicarle el operador auxiliar y ahora sí obtener un vector correspondiente al ciclo. Entonces, vean ustedes cómo aquí tiene que hacer el cambio, a pesar de que ya pudo haber encontrado un vector propio, ahí están los vectores propios, el vector de arriba, para que las cosas estén bien acomodadas, tiene que estar en el mismo ciclo que, que el de abajo. Entonces, por eso es que empiezo por abajo, le aplico el operador auxiliar y ahora sí ya puedo ver cómo X1 era 0120, ahí está, 0120, y el resultado de aplicarle el operador a este es este de aquí. Entonces ahora sí estoy poniendo aquí, está poniendo el libro, el ciclo de izquierda a derecha en el orden de arriba hacia abajo, porque así es la convención para que me dé una forma canónica con el 1 arriba, ¿verdad? Entonces por eso es que está poniendo primero el -1, -1, -1, -1, luego el 0120, que es el que llamó X1, y ya con eso sacaba la primera columna y luego la segunda columna, ahí sí ya nada más es cualquier vector que sea independiente de este y que esté en el espacio solución del operador auxiliar de nivel 1. ¿Ok? Entonces por eso dice aquí, ahora simplemente escoger X2, un elemento del espacio propio a secas, linealmente independiente de este, para garantizar que sí haya en efecto ciclos disjuntos. Acuérdense que el hecho de que sean disjuntos y que sean independientes depende de que los vectores propios sean independientes. Entonces, por eso es que ya finalmente tiene esta base, este tramo de la base, porque no es la base total, este tramo de la base que ahora sí le asigna ya a los vectores con nombre y apellido al diagrama de puntos que tenía. Y ahora sí tiene ese tramo de base, ¿no? Y después, pues acuérdense que eran 4, el otro, pues ese sí es muy fácil porque es un espacio de dimensión 1 y ahí ya nada más lo único que se necesita es un vector distinto de 0, entonces ya nada más se agrega, aquí ya une los dos tramos y ya finalmente ya son los 4. Hay garantía por la teoría de que son linealmente independientes, ¿verdad? Acuérdense que demostramos que las familias de espacios generalizados son independientes, por lo tanto, si elegimos vectores de cada uno, distintos de 0, son independientes. Y luego en cada espacio generalizado también demostramos que los ciclos disjuntos son independientes. Entonces, por eso hay garantía. Si los vectores propios son independientes, hay garantía de que los ciclos son independientes. Entonces, pues, ahí ya no hay que demostrar independencia, ¿no? Ya se tiene por la teoría. Entonces, finalmente, ya se llega a la base de Jordan, ya los elementos de la base de Jordan, no nada más la forma de Jordan o el diagrama de puntos, sino los elementos de la base de Jordan. Ok, no sé si se entendió el procedimiento o si hay alguna pregunta. Creo que todo bien, profesor. ¿Todo bien? Los demás
Aida, Iracema, Marcos, Miguel. Sí, más o menos, sí. Bueno, más o Todo menos. bien. Todo bien. No entendí lo que me dijiste, creo que Marcos. Sí, ahí, más o menos, pero ya quedó un poquito más claro. Ahí Bueno. vamos, ahí vamos. Les dejo el texto, acuérdense, les dejo el texto para que lo estudien y hay más ejemplos. Aquí hay otro ejemplo, el ejemplo 3, pero el que les dejé en la tarea para que tengan también el ejemplo con operador, justamente les dejé el ejemplo 4. Ahora, no se asusten ahí, que es un espacio de funciones polinomiales en 2 variables, no pasa nada, en vez de ser un espacio de polinomio de una sola variable, son 2 variables y son polinomios de grado a lo más 2. Entonces, aquí se parte de una base canónica. Aquí las bases canónicas, en vez de tomar 1x, x cuadrada, pues hay que tomar también la otra variable. El 1 ya lo había considerado, entonces es y cuadrada. Y también hay que tomar, para pensar en generar los polinomios que tienen xy. ¿Ok? Entonces, por eso esta es una base y por eso entonces el espacio en cuestión es de dimensión 6. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo van obteniendo la información, ¿no? O sea, ya de entrada ya tienen dimensión 6, ya saben de qué tamaño es la matriz que tienen que considerar. ¿Sale? Y el operador es simplemente una derivada parcial. Entonces, en vez de ser el operador derivada que han trabajado en otros ejercicios, es una derivada parcial respecto a x, ¿verdad? Y ya con eso, pues ya pueden sacar toda la información. Entonces, dense cuenta que esto es muy poderoso porque, pues en la vida real, ya nada más, si ustedes hacen un modelo, nada más hay que fijar bien o hay que saber bien en qué espacio están trabajando y por otro lado, saber qué es lo que están haciendo, cuál es el operador. Esos tienen que saberlo muy bien de alguna u otra manera para que una vez que tengan eso, entonces ya pueden sacar todo lo demás, ¿verdad? A veces nada más interesa sacar los valores propios y los vectores propios, pero si requieren más profundidad, pues pueden sacar todos los vectores o pueden sacar una base de Jordan. Ok, entonces, bueno, aquí está aquí está la representación. Acuérdense que en la práctica, para manejar un operador, hay que traducirlo a matriz. No sabemos ahorita, en principio, cuál es la base de Jordan. Pues trabajamos con la base canónica. Es decir, la que dije hace ratito, ¿no? Entonces, esta es la representación en la base canónica que le llama alfa, saca el polinomio característico, resulta que el polinomio característico es t a la 6. Entonces, ahí es un solo valor propio que es 0 es valor propio y tiene multiplicidad 6. Entonces, ahí sí hay varias posibilidades de diagrama. El total de puntos tiene que ser 6, pero yo tengo varias maneras de poner un diagrama con las características anteriores y que en total tenga 6 puntos. Entonces, por eso hay que hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, pueden sacar los rangos de todas las matrices que van obteniendo. Por ejemplo, fíjense cómo aquí tienen rango 3. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso ya les dice cuál es el primer renglón, porque de hecho no se los escribí hace rato, pero el primer renglón pues tiene que ser n menos el rango de la primera matriz, ¿no? Porque acuérdense que el primer renglón, y es parte de la tarea también, demostrar que el número de puntos en el primer renglón es igual a la dimensión del espacio propio, ¿no? Entonces es la primera capa. Entonces, si es la dimensión del espacio propio, es decir, es la nulidad del operador auxiliar o la matriz auxiliar, entonces el rango es el complemento, ¿no? Es n menos esa nulidad. ¿Sale? Entonces, aquí es al revés en la práctica. Aquí lo primero que salta a la vista es el rango y la nulidad, pues es 6 menos el rango, que también es 3.
y por lo tanto ya saben que el primer renglón es de tamaño 3, tiene 3 puntos, ¿no? Y las matrices que van obteniendo a la hora de que van sacando las potencias, pues tienen que disminuir en rango. Acuérdense lo que les dije hace rato, el rango va disminuyendo y la nulidad va aumentando, ¿no? Entonces con eso pues ya fácilmente pueden sacar cuál es el diagrama. ¿Ok? Y luego pues aquí lean con más cuidado esto, ya sabiendo que es un diagrama de ciclos 3, 2, 1, y esto les va a dar la totalidad de la base de Jordan, porque nada más hay un valor propio. Pues este es el diagrama de puntos del valor propio 0, pero es el único valor propio, entonces es la totalidad de la base de Jordan. Es decir, aquí el espacio propio generalizado es el espacio total, ¿verdad? ¿Sí? Porque nada más tienen el espacio total, se descompone como la suma directa, pero nada más es un solo sumando. Entonces el espacio propio generalizado es el total, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces aquí fíjense, buscan el vector que está hasta abajo para que a la hora de aplicarle el operador obtengan los de arriba. Vean ustedes, cuando derivan parcialmente, x cuadrada les da 2x y luego la derivada parcial respecto a x les da 2. Entonces es esencial que en efecto esto sea un ciclo, ¿no? Porque ustedes pueden poner, como decíamos antes, pueden elegir vectores propios generalizados, pueden encontrar, pero tienen que tener cuidado de que sí pertenezcan al mismo ciclo, si no, no funciona esto, si no, no es una base de Jordan. Y bueno, finalmente ahí se obtiene. Vean ustedes cómo se ordena la base de Jordan de arriba para abajo y si ustedes ordenaron los ciclos así de mayor a menor, entonces primero enuncian los vectores de arriba para abajo de la primera columna, de arriba para abajo de la segunda columna y de arriba para abajo de la tercera columna. Entonces, esta es la base de Jordan. Vean ustedes cómo tiene alguna similaridad con la base canónica, pero no es la base canónica. Hay ciertas cosas que cambiaron, ¿no? De hecho, hay algunos múltiplos. Cambió muy poquito en realidad, pero la base canónica con la que empezamos el ejercicio no es una base de Jordan. Esta sí es una base de Jordan. ¿Ok? De hecho, miren, la representación del operador con la base canónica no tiene la forma de base de Jordan, ¿verdad? Porque aquí hay un 2, por ejemplo. Y aquí hay un 1 que está hasta acá. Pero respecto a esta base, sí va a ser base Jordan y de hecho pueden fácilmente con el diagrama de puntos ver cómo es su forma canónica. Bueno, muy bien. Pues disculpen la hora, pero tenía que hablar de los ejemplos. Y por supuesto hay más en el texto que les puse aquí, hay más ejemplos, pero traten de, por lo menos los dos de la tarea, escribirlos y desarrollarlos lo mejor que puedan. Y no sé si hay alguna pregunta respecto a este procedimiento o a esta situación. No, profe, de momento no. Bien, los demás, No, profe, gracias. muy bien. Bueno, pues entonces ahí acabamos, y el lunes hacemos el examen a las 12, les subo el examen al aula virtual y cualquier problema que tengan se comunican por correo. O sea, ya creo que no es necesario conectarnos, pero yo voy a estar pendiente del correo y voy a estar pendiente del correo por si quieren entregar ejercicios de la tarea 8 para que yo les haga el comentario. Tengo muchas cosas que hacer, pero voy a estar pendiente de lo que ustedes manden. Bueno, ya sea que lo suban al aula o que me lo manden por correo, ¿sí? Y lo mismo cualquier pregunta que tengan, así la podemos resolver. ¿De acuerdo? Sí, profe, está Sí, bien. maestro, gracias. Muy bien. Pues que tengan buen fin de semana y nos comunicamos el lunes o antes si es necesario. Igualmente, profesor. Gracias, maestro. Hasta luego. Que esté bien, hasta luego, profe. Hasta luego.